Ya. Muy buenos días, nosotros somos alumnos del Tecnológico del Valle de Etla, del Espinal, Oaxaca, cursando la carrera de Ingeniería en Energías Renovables. Esta actividad es una exposición. Mi equipo está conformado por Rasgado López Ismael, Rasgado Lorenzo Azucena, Regalado Girón Acel, Rosado Castillo Karim Roberto, Ruiz Alvarado Samuel, Santiago Ruiz Jorge Luis y su servidor Yael Orozco. Bueno, empezamos con el tema 3.3, que es interacciones fuertes. A mí me tocó, en ese tema me tocó lo que es el enlace covalente. Se llama enlace covalente a un tipo de enlace químico que ocurre cuando dos átomos se enlazan para formar una molécula, compartiendo electrones pertenecientes a su capa más superficial, alcanzando gracias a ello el conocido octeto propuesto por Lewis sobre la estabilidad eléctrica de los átomos. Los átomos así enlazados comparten un par o más de electrones, cuya órbita varía y se denomina órbita molecular. Bueno, pues existen tipos de enlaces covalentes diferentes, por decir, está el simple, que solamente comparten un par de átomos de su última capa, o sea, un electrón cada uno. El doble, los átomos enlazados aportan 2 electrones cada uno, formando un enlace de 2 pares de electrones. Y el triple, en este caso, los átomos enlazados aportan 3 pares de electrones, es decir, 6 en total. Y el dativo es un tipo de enlace covalente en el que solo uno de los dos átomos comparte sus electrones y el otro en cambio ninguno. Bueno, el enlace covalente, un ejemplo sería el dióxido de carbono. El dióxido de carbono el dióxido de carbono indica que tiene un átomo de carbono y 2 de oxígeno. Dice, el carbono tiene 4 electrones de valencia en su último nivel y el oxígeno contiene 6. Entonces, si ven, o sea, si juntamos eso, este es un enlace doble y los tres juntan la molécula y entonces es lo que le hace referencia al enlace doble. Y el enlace iónico, a continuación, pues igual a mí me tocó lo que es el enlace iónico. El enlace iónico se entiende por enlace iónico o electrovalente a uno de los mecanismos de unión química que se da generalmente entre átomos metálicos y no metálicos, funcionados debido a la transferencia permanente de electrones y produciendo así una molécula cargada electromagnéticamente conocida como ion. Existen diferentes tipos, o sea, tipos de enlace iónico, pero esto sí más se le puede decir como propiedades de enlace químico, lo que es un enlace fuerte, dependiendo de la naturaleza, obvio, suele producir sólidos a temperaturas y rangos de presión, posee un alto punto de fusión, tanto el punto de fusión entre los 300 centígrados y 1000 centígrados como el de ebullición. La solubilidad en agua es más en agua salada. Conducción eléctrica. En un estado sólido no son buenos conductores de electricidad, dado que los iones ocupan posiciones muy fijas. La selectividad. Bueno, pues un ejemplo del enlace iónico es el óxido de potasio, que es el K2O. O sea, ahí puedes distinguirlo porque, o sea, uno es metal y el otro no es metal. El metal es el potasio y el oxígeno, como todos sabemos, no es metal. Entonces, como ven ahí, el potasio solamente tenía un electrón y se lo cede al oxígeno. Ahí junta, por decir, junta el octeto y el oxígeno con el otro igual junta el octeto. En total, el oxígeno sí logra tener, y entonces como el potasio le cedió su electrón, queda con carga más 1 y el oxígeno queda con carga menos 2, y ahí es como se forma el K2O. Y bueno, pues le cedo la palabra a mi siguiente compañero.
Bueno, a mí me tocó los enlaces covalentes polares y no polares. Sabemos, bueno, para diferenciar un enlace que es polar, su diferencia de electronegatividad debe estar mayor a, bueno, debe empezar de 0.5 a 1.9 y los no polares va de 0 a 0.4. Por ejemplo, tenemos al hidrógeno. El hidrógeno tiene una electronegatividad de 2.1. Entonces lo que se hace es una resta por el mismo por la misma molécula, que es, bueno, hidrógeno, quedaría así, hidrógeno menos hidrógeno, y así quedaría de esta manera lo que es la resta. 2.1 menos 2.1 sería 0, así que es un átomo no polar, y así quedaría su estructura. Para los polares, bueno, agarraremos dos átomos que serían el hidrógeno y el cloro. Bueno, estos elementos, el hidrógeno sabemos de que tiene 2.1 de electronegatividad, pero el cloro tiene 3.0 y se hace lo mismo, lo que es una resta. Quedaría de esta manera. De esta manera, 2.1 menos 3.0 da una diferencia de electronegatividad de 0.9, y aquí sí sabemos que es polar, ya que a lo anterior explicado el rango de los polares es de 0.5 a 1.9 y esto es polar, y así quedaría su estructura, que tiene una diferencia de átomos, una diferencia de electrones, perdón, más aquí en el cloro. Y bueno, por mi parte sería todo, y le paso la palabra a mi siguiente compañera. Como 3.4 tenemos las fuerzas intermoleculares, que son fuentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals y dipolo-dipolo. Las fuerzas intermoleculares las podemos definir o podemos decir que son son el conjunto de fuerzas activas. A mí. Son el conjunto de fuerzas activas y repulsivas que se producen entre las moléculas como consecuencia de la presencia de electrones. Debemos tener en cuenta que las fuerzas intermoleculares son las que deben a que se produzca un cambio químico. Los puentes de hidrógeno son un caso especial de interacción porque tienen que llevarse conjunto de las dipolo-dipolo. Se producen cuando un átomo de hidrógeno está unido covalentemente a un elemento que sea, por ejemplo, muy electronegativo, como serían con el doble número de átomos sin compartir, o puede ser de muy pequeño tamaño y capaz de aproximarse al núcleo de hidrógeno. Estas condiciones se pueden aplicar en los casos del nitrógeno y del oxígeno. El enlace con el que se forma el hidrógeno es muy polar, y el átomo de hidrógeno es un centro de carga positiva que se tiene atraído hacia los pares de electrones sin compartir de otras moléculas. En el caso de las fuerzas de Van der Waals, se encuentran a una distancia moderada. Las moléculas se atraen entre sí, pero cuando sus nubes electrónicas empiezan a soplarse, las moléculas se repelen con fuerza. Esto quiere decir que no son atraídas. El término fuerzas de Van der Waals engloba covalentemente a las fuerzas de atracción entre las moléculas. Y por último tenemos las dipolo. Las dipolos son moléculas en zonas cargadas negativamente y positivamente debido a la electronegatividad y concentración de los electrones en las moléculas. Una molécula dipolo
cuando existe en una distribución asimétrica de los electrones debido a que la molécula está formada por átomos de distinta electronegatividad. Puede ser que tenga más átomos positivos que negativos o más átomos negativos que positivos. De mi parte esto es todo. Le cedo la palabra a mi siguiente compañero. Enlace coordinado. Es un enlace en el que los átomos comparten dos electrones desde el que está completo hasta el que está deficiente. Algunos ejemplos de estos enlaces sería la molécula del cloro, que es Cl2, y la molécula del agua, que es H2O, como también el metano, que es CH4, entre muchos otros más. En un enlace metálico es un vínculo atómico fuerte en el que solo puede ocurrir entre dos átomos de la misma especie y nunca como una forma de aleación. Estos ejemplos serían enlaces de átomos de plata, que es Ag, enlaces de átomos de oro, que es Au, enlace entre los átomos de cadmio, que es Cd. Cualquier elemento metálico puro es ejemplo de un enlace metálico. En las interacciones débiles, también llamadas fuerzas intermoleculares, representan la energía que mantienen unidas a las especies moleculares y que son considerablemente más débiles que los enlaces covalentes. Algunos ejemplos sería la fuerza por enlace de hidrógeno, la fuerza de Van der Waals, que están clasificadas en ion dipolo, dipolo-dipolo, dipolo-dipolo inducido, y también fuerza de dispersión de London. Por mi parte sería todo. Le cedo la palabra a mi siguiente compañero. Pues bueno, a mí me tocó las propiedades químicas y vamos a hablar sobre una pequeña definición sobre lo que son las propiedades químicas. Dice que están relacionadas con las actividades de la sustancia química. Si no experimentan reacciones de descomposición, son elementos químicos, y si lo hacen, pues son compuestos químicos. Y pues sobre eso vamos a ver algunos temas que vienen relacionados a eso, de las propiedades. Pues dice que se manifiesta cuando la materia cambia de composición. Y algunos ejemplos son el pH acidez. Ese mide la acidez de una sustancia o una disolución. Y tenemos varios tipos de ejemplos, como puede ser el tapia de formación, la energía o la potencia de ionización, el estado de oxidación, reactividad química, inflamabilidad, potencia normal de reducción, corrosividad, toxicidad, etcétera. Y después de eso vamos a hablar sobre el estado de la agregación. Permítanme. El estado de agregación se presenta en diversos estados, con cualidades peculiares para cada uno de ellos. Los más conocidos, pues ya todos lo sabemos, que son el estado líquido, sólido y gaseoso. Otros estados son observables en condiciones extremas de presión y temperatura. Así le dejo a mi compañero que siga sobre ese tema. Bueno, pues yo le voy a hablar del siguiente tema, que es compuestos químicos en funciones de los tipos de enlaces. Pues conocemos como enlaces químicos a la función de átomos y moléculas para formar compuestos químicos más grandes y complejos, dotados de estabilidad. En este proceso los átomos o moléculas alteran sus propiedades físicas y químicas, constituyendo nuevas sustancias homogéneas, inseparables a través de mecanismos físicos como el filtrado o el tamizado. Y pues es un hecho que los átomos que forman la materia tienden a unirse y a alcanzar condiciones más estables que en solitario, a través de diversos métodos que equilibran o comparten sus cargas
eléctricas naturales. Se sabe que los protones en el núcleo de todo átomo poseen carga positiva y los electrones alrededor poseen cargas negativas, mientras que los neutrones también en el núcleo no tienen carga, pero aportan masa y por lo tanto gravedad. Y les diré tres tipos de enlaces. Uno sería enlace covalente, y enlace iónico y enlace metálico. Y pues eso sería todo de mi parte. Le paso la siguiente palabra a mi compañero. Bueno, a continuación yo daré la conclusión. En los enlaces químicos, que son metálicos, iónicos y covalentes, son fuerzas de atracción que forman moléculas y además que comparten o transfieren electrones, además de que la electronegatividad de un elemento es una medida de la tendencia relativa de un átomo que tiende a atraer electrones hacia sí mismo cuando está combinado químicamente con otro átomo. En las fuerzas intermoleculares, son fuerzas que se encuentran uniendo básicamente las moléculas. Y en las propiedades y los estados de agregación de compuestos químicos se dice que es de suma importancia conocer los enlaces, ya que esos conocimientos generan o desencadenan otros tipos de conocimientos. Tal fue como el experimento de la conducción eléctrica. Y bueno, le paso la palabra a mi siguiente compañero. Para poder concluir con este trabajo, les estaría dando la bibliografía de donde se pudo obtener la información que se les explicó hace un momento. Y esta información lo podían encontrar en barra K, este editorial, 6 de junio del 2014, obtenido de Braille. También está el siguiente que lo podrían encontrar en EHU, este editorial 12 de noviembre del 2018, obtenido de fuerzas intermoleculares. También está el español este editorial 7 de septiembre del 2015, lo pueden encontrar en YouTube. También está Estela Martínez, que se publicó el 28 de junio del 2020, obtenido de conceptos.d. Está también Química, que está F editorial 18 de septiembre del 2017 y lo pueden encontrar en fuerzas intermoleculares. También está Guzmán, F editorial 12 de junio del 2017, obtenido de Química. También está Wikipedia, F editorial 1 de noviembre del 2020, Wikipedia, la enciclopedia para todos. Y pues con esto concluye la exposición. Gracias.